Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los experimentos de guardatiempo. Habéis visto el título del vídeo, el efecto Dunning-Kruger, Dunning-Kruger. Seguramente no os suene de nada y seguramente si os suena nunca lo hayáis visto aplicado al mundo de la orología. Así que antes de empezar, dejadme que os haga dos preguntas porque son importantes para este experimento. Y la primera es, a nivel de relojería en general, de orología, pues de técnica, de novedades, de historia, de evoluciones, de marcas, de modelos, bueno, de relojería en general. Dejadme en comentarios ahora, aprovechad ahora porque os voy a dejar unos segundos para que respondáis. No hagáis trampa y no miréis las respuestas del resto. Decidme del 1 al 5 el nivel de conocimientos que creéis tener, es decir, sobre relojería en general. Si sabes muchísimo, pues dices un 5, y si no sabes casi nada, pues dices 1. Y decidme también, comparado con el resto de gente, o por ejemplo con el resto de seguidores de este canal, decidme qué nivel comparativo creéis tener, también del 1 al 5. 1 es que sabes muchísimo menos que la mayoría y 5 es que sabes muchísimo más que la mayoría. Os dejo unos segundos, aprovechad para responder en comentarios. También pues os suscribís al canal si no estáis suscritos, le dais me gusta al vídeo, que siempre ayuda, y comenzamos. Este vídeo está patrocinado por mí, es decir, por la saga A Contrarreloj Paul Davis, un conjunto de 6 novelas en las que, si te gusta la relojería, la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes, en esclarecer asuntos de fraudes, de robos, de aseguradoras, son tus libros. Los tienes a la venta en Amazon, tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel, y la verdad que te recomiendo que los pruebes. Como no voy a incitarte a que los compres, pásate por javiergutierrezchamorro.com, donde se han publicado varios relatos gratuitos, échales un vistazo y si te gustan, adelante. Bueno, os he hecho una pregunta doble, que es que me digáis vuestro nivel de conocimiento relojero, cómo os autoevaluáis vosotros, cómo os valoráis, y que me dijerais cómo lo hacéis comparado con el resto. Como no sería justo que yo no respondiera, yo voy a responder, aunque sabiendo lo que os voy a explicar ahora, seguramente mi opinión será parcial y estará influenciada. Yo creo que mi conocimiento de la relojería en general, pues lo vamos a poner en un punto medio, en un 3. Probablemente conozco mucho de teoría y mucho de historia, pero a nivel de práctica no sé casi nada, y a nivel de novedades, pues hace tiempo que he dejado de seguirlas obsesivamente, así que sí, me entero de lo que va surgiendo, pero no con la profusión o la inmediatez que tenía cuando estaba a los mandos de javiergutierrezchamorro.com cada día. Y comparado con el resto, pues lo mismo, intento ser ecuánime y me doy un 3 sobre 5. Por eso, porque entiendo que hay gente que sabe más, y bueno, desde este espacio, cuando me he estado entrevistando con diferentes personas, pues no sé, cuando he hablado con Sergi Ruiz Arzuelo, me doy cuenta que a nivel de mantenimiento, de servicio y de práctica de un reloj yo no tengo ni idea. O cuando he entrevistado pues a Citizen o a Bomberg, me doy cuenta que a nivel de mercado pues no sé nada, ¿no? Sí que es verdad que también los leo y veo que hay gente que sabe menos que yo, pero me situaría ahí en un punto medio. ¿Y por qué es importante esto? Pues es importante porque creo que las rivalidades que están saliendo pues entre la audiencia, entre los canales, etcétera, etcétera, al final se explican por esto, por el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es muy sencillo de explicar, y la motivación de este vídeo es que pues casualmente en los últimos días, mientras estaba de vacaciones, no podía hacer estos vídeos porque no tenía cámara. Así que visteis el vídeo del Tissot PRX que tuve que hacer pues bueno, para cubrir la actualidad, sin cámara ni nada, pero acabo de regresar y me incorporo con este vídeo. Pues durante las vacaciones me topé con 2 o 3 contenidos, creo que eran 2 vídeos y un post, que hablaban precisamente del efecto Dunning-Kruger. Este efecto
bueno, se aplicaba en vídeos y en contenidos que suelo seguir, ¿no? Tanto de crecimiento personal como de automoción o de aeronáutica. Nada que ver con los relojes, pero bueno, cosas que me suelen interesar. Así que dije, pues bueno, ya que ha dado la coincidencia que he visto estos 3 contenidos, pues ¿por qué no lo explicamos pues, un poco sobre la base orológica? A nivel de aficionado a la relojería, de consumidor de contenido o de creador, seguro que todos conocéis comportamientos que han puesto en evidencia este efecto. Os voy a explicar este efecto sin más dilación. No es nada novedoso, tiene casi 25 años, lo publicaron en 1999 David Dunning y Justin Kruger, tampoco sonarán de nada, fueron 2 investigadores que simplemente lo que hicieron fue un estudio preguntándole a la gente sobre, 3 habilidades, 3 capacidades, 3 competencias diferentes que definieran cómo se autoevaluaban ellos, que se dieran una puntuación y que se dieran una puntuación de sus resultados comparados con el resto. ¿Qué es lo que vieron? Pues lo que vieron es que la gente que menos sabía del tema era la que mayores puntuaciones se autoasignaba. Es decir, lo vamos a entender con un ejemplo. Imaginaros que yo no tengo ni idea de relojes vintage, que sería bastante cierto si nos comparamos pues con Gabriela Pirlo o con Antonio de Universo Relojero. No tengo ni idea de relojes vintage, pero me pongo a leer 2 noches exhaustivamente Wikipedia, historia de relojes vintage, me pateo Crono 24, las tasaciones, etcétera, etcétera. Al cabo de esos 2 días yo tendré la sensación de que soy un crack de relojería vintage porque he aprendido sobre un montón de marcas que han desaparecido, sobre un montón de marcas que han cambiado de manos, sobre modelos legendarios, sobre diferentes técnicas, etcétera, etcétera. Yo creeré eso, tras 2 días de nada informándome, pensaré que soy un maestro y me asignaré una puntuación de 4 o 5. ¿Qué ocurrirá? Pues ocurrirá que si sigo profundizando en ese tema, o no lo sé, converso con Gabriela y Gabriela me cuenta algo que yo no sabía, de repente corregiré mi estimación a la baja y diré, no, yo no puedo saber un 4 o un 5 con solamente 2 días de aprendizaje, porque esta mujer, Gabriela, o Antonio, este hombre, me han dado un repaso que no veas. Entonces yo la corregiré y diré pues que sé un 3, un 2, etcétera, etcétera. Si sigo ahí, si sigo profundizando en ese tema, porque me interesa, porque le dedico horas, porque investigo, mis conocimientos reales irán aumentando, irán hacia arriba, y yo poco a poco, al irme comparando con diferente gente y con diferentes medios, y mi estimación irá subiendo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Es una curva muy sencilla. Al principio, cuando empiezas en cualquier capacidad o en cualquier disciplina, te crees que sabes muchísimo más de lo que en realidad sabes. Después te llevas el palo y te subestimas y dices, no, sé muchísimo menos de lo que en realidad sé. Y poco a poco eso se va corrigiendo hasta que, si todo va como debería, sabes mucho y objetivamente te evalúas como que realmente sabes mucho. Pero se daba otra paradoja en el estudio de Dunning y Kruger, y es que siempre, independientemente de si tú sabías poco o sabías mucho, siempre tus resultados eran cuando te evaluabas, que decías que eras bastante mejor de la media de lo que en realidad eras. Es un efecto curioso, una paradoja, que psicológicamente se ha demostrado que es así. La explicación es lo que os he contado y en relojería se da mucho, ¿no? Digamos que el dicho, la frase aquella de solo sé que no sé nada, que resulta que asumes cuando en realidad sabes mucho de la materia, pocos la ponemos en práctica. Y es fácil de explicar también el comportamiento. Ya os digo, te lees 20 webs y crees que sabes mucho de esa materia. Pero entonces, si sigues profundizando, te das cuenta que hay muchísimo más que no sabes. Descubres más cosas que no tenías ni idea. Y es entonces cuando descubres que te falta mucho por saber. Y esta es la explicación de
del estudio de Justin Krager y David Dunning. Y ahora sí, me gustaría que si además habéis contestado la primera pregunta y os habéis dado la puntuación de lo que sabéis sobre orología en general del 1 al 5 y cómo os clasificáis sobre el resto de la audiencia, que no editéis el comentario anterior, por favor, que publiquéis uno nuevo y digáis, pues mira, al final del vídeo, con lo que has explicado, yo creo que sé esto del 1 al 5 y creo que comparado con el resto, este es mi nivel. Pues nada más, un efecto psicológico que creo que explica muchos malentendidos. Evidentemente en todo esto pues entran las percepciones de cada uno, los egos, las motivaciones, etcétera, etcétera, pero al final somos humanos, somos muy imperfectos y así es como funcionamos. Os emplazo a la siguiente. Suscribiros al canal y darle like.